Buenos días para todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que el evento y la convocatoria colmó ampliamente nuestras expectativas y bueno, nos obligó, obviamente, está transmitiendo también por streaming, entonces mucha gente lo está siguiendo por ahí, pero bueno, como verán, exigimos la sala al máximo para dar lugar a la mayor cantidad de gente posible. Queremos agradecerles, bueno, a todos los expositores, a todos los embajadores, en nombre de la Delegación de la Unión Europea, en nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo, agradecerle también especialmente a GESIC por el apoyo para la actividad, a Piso 40 por el apoyo que nos da y recibirnos siempre en estas instalaciones tan buenas. Y bueno, a todos, obviamente en especial nombrar a las autoridades presentes, al secretario de Presidencia Álvaro Delgado por acompañarnos este rato, haciéndose un lugarcito en su agenda, al diputado Rodrigo Goñi, que es presidente de la Comisión Futuro de nuestro Parlamento, que también viene de días muy ajetreados y cuando lo invitamos aceptó gustosamente participar. Así que bueno, sin más, darle la palabra al embajador de la Delegación de la Unión Europea en nuestro país, Paolo Berizzi. Muchas gracias, Agustín. Buenos días a todas y todos. Y sobre todo a las autoridades presentes que nos honran de su presencia, Álvaro Delgado, Rodrigo Goñi, a los embajadores, también Herbert Paguas y todos ustedes que están aquí. No pensaba que íbamos a tener tan grande éxito, pero efectivamente sí, tuvimos que decir a unas personas que no había bastante lugar. Entonces quiero dar un agradecimiento especial al CED y a Agustín para la organización de este evento y al Piso 40 que nos recibe mañana. También con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, la GESIC, con que venimos trabajando estrechamente sobre temas como el pasaporte COVID, donde Uruguay fue pionero, la ciberseguridad, donde estamos apoyando desde más que un año los temas de AGESIC, y también un muy cordial saludo al diputado Goñi, con quien nos hemos visto todos los días esta semana y quizás antes, por la organización de esta cumbre de las comisiones de futuro. También agradezco a los integrantes prestigiosos de los paneles que nos acompañan hoy, en particular en línea, el diputado del Parlamento Europeo, Dragoș Tudorache, que es co-rapporteur, co-informante, se dice, de la legislación europea sobre la inteligencia artificial, que nos acompaña desde Bruselas. No voy a decir muchas palabras técnicas, porque hoy el evento es van a hablar técnicos que saben de inteligencia artificial mucho más que yo, pero 2 o 3 conceptos. Ayer leía en un diario italiano que, como saben, bueno, va a ser un paso atrás. El himno europeo es de Beethoven, la 9ª sinfonía. Nunca escribió una décima, había solo unos extractos, y la inteligencia artificial logró hacer la 10ª de Beethoven. Y justo hace 2 días una orquesta tocó la 10ª sinfonía que Beethoven nunca había terminado. Ya un desarrollo impensable hace años, ¿no? Pero eso solo para introducción, porque la inteligencia artificial es algo que fue creado por la inteligencia natural. Somos nosotros, los hombres, que hemos creado la inteligencia artificial. Y la hemos creado desde mucho tiempo, desde bastante años, diría yo. Muchas cosas se hacen gracias a la inteligencia artificial. No sé si en los últimos días en la cumbre se recordaba que hasta las calculadoras electrónicas o Internet son ejemplos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la novedad de que estamos hablando desde un par de años? Es la famosa G, la inteligencia artificial generativa. Entonces, es la diferencia entre el pasado, datos, y el futuro, generación. ¿Y generación de qué? Generación de conocimiento. Entonces eso empieza a ser interesante por un lado y peligroso por otro lado. Porque la inteligencia artificial no nos permite solo de conocer cosas, sino también de elaborarla y de generar su propio contenido. Entonces, ¿qué va a hacer ¿por qué hemos decidido organizar esto? También para presentar lo que decidió hacer la Unión Europea, que fue
que está haciendo primero en el mundo en intentar dar una regulación a la inteligencia artificial. Una regulación que en la famosa dicotomía entre riesgos y oportunidades vaya terminando hacía más las oportunidades que hacía riesgo. Es decir, la inteligencia artificial, como fue el caso de Internet, tiene que ser sobre todo una gran oportunidad y hay que contener los riesgos que hay. Pero tenemos que mirar al futuro con optimismo, intentar utilizar a lo mejor posible esta gran oportunidad que estamos teniendo. El impacto. Hay varios tipos de impactos, pero unos en particular que se mencionaron en los últimos días me parece que hay que destacarlos. El impacto en la educación, ya lo veo con mi hijo, pero que de vez en cuando me confiesa haber utilizado ChatGPT. Pero leí un artículo hace días que decía que un profesor hizo un test, dijo a sus estudiantes, a sus alumnos, bueno, ahora hacen esta tarea, pero la tienen que hacer con ChatGPT. Y luego la segunda parte de la tarea, después que la hicieron, era, bueno, ahora critiquen lo que hizo ChatGPT. O sea, utilicen su inteligencia natural para decir si lo que hizo la artificial fue bien, fue malo. Eso sirve para destacar cómo siempre hay algo por encima en el ser humano. Siempre hay algo que tiene que ir por encima y ser capaz de juzgar si lo que dice, si lo que hace, la inteligencia generativa de conocimiento es bueno o es malo, si es útil o es inútil, si le parece bien o no. Otro tema más político y que nos preocupa en Europa, porque tenemos también elecciones el año próximo, es la inteligencia artificial que genera conocimiento vinculado a las elecciones. Y eso empieza a ser un tema muy peligroso porque impacta a la democracia. ¿Qué pasa si el conocimiento generado por la inteligencia artificial es orientado a ayudar o favorecer una parte, que sea en elecciones o que sea en otras cosas, digo, en temas políticos en general, y es un conocimiento de cosas no reales que pero terminan ayudando una parte y la gente termina creyendo, porque al final si nuestro futuro no es aprender datos porque lo podemos encontrar en un clic, sino elaborarlo. Bueno, ¿qué pasa si con este clic nos dan datos a que creemos que son falsos y basamos nuestras decisiones sobre datos que no son correctos? Entonces, el otro tema muy importante es cómo la inteligencia artificial generativa va a influenciar la democracia al final, pero también los derechos y todo eso. Y último punto de que se habló mucho en estos días, la velocidad. La velocidad. Dijeron que un experto de inteligencia artificial ayer decía que lo de que hablaba en 2020 sobre inteligencia artificial ahora se considera prehistoria. Son 3 años. Y entonces, si uno piensa que el proceso legislativo puede tardar 1 año, cuando uno empieza con un borrador de ley sobre inteligencia artificial, 1 año después ya es medio prehistórico. Entonces hay que acelerar también todo lo que es el proceso, si queremos un día regular, legislar, controlar de una cierta forma, limitar los riesgos de la inteligencia artificial y de aprovechar de las oportunidades, hay que ir todos mucho más rápidos. Bueno, esas son solo 3 ideas que lanzo aquí, pero como no soy un experto, no quiero elaborar mucho y solo subrayar que la Unión Europea está colaborando muy bien con Uruguay y queremos compartir nuestros conocimientos reales, no artificiales, con todos ustedes por si quieren desarrollar sus propios medios de gestión de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, embajador. Le damos la palabra a Rodrigo Boni. El embajador decía al comienzo, no pensaba que iba a venir tanta gente. Nosotros organizamos una cumbre mundial parlamentaria en estos últimos 3 días. Se calculaba entre 50 y 70 parlamentarios. Vinieron casi 400. Por supuesto que la cantidad de gente que vino hoy es por la buena organización del CED. Yo no me lo creí de que se cuadruplicó. Y bueno, el embajador Garofali, que nos ayudó tanto de la Cancillería.
la verdad es que está en el tema. El tema es casi que excluyente en el mundo de hoy. El que no se quiera dar cuenta, bueno, quedará o tiene mucha fantasía y mucha ilusión y mucho optimismo y esperanza, o va a quedar fuera de todo. La otra idea que decía el embajador con la 10ª de Beethoven es una parte maravillosa. Ahora, los políticos, iba a dar un ejemplo de economía y después me di cuenta que ni loco la daba. Hubo muchas promesas en el mundo, muchas promesas que nos hacían creer y a buena parte de la humanidad le hizo creer que era la solución para todos sus males. ¿Tá? No voy a hablar de cuáles fueron las propuestas económicas y políticas que prometieron el paraíso. La inteligencia artificial tiene cosas maravillosas. Yo como político, nosotros como políticos, Álvaro Delgado, no se puede decir que es candidato, tenemos la obligación frente a estos fenómenos, por supuesto, darle toda la oportunidad y la potencialidad que los estados y los gobiernos y las leyes pueden contribuir a que lo tengan. Pero hay otras cosas que no nos podemos olvidar. La obligación primera que tiene un parlamentario, un legislador y un gobernante es cuidar los derechos humanos. La primera. Si nos olvidamos de eso, tenemos que ir 150 años para atrás. ¿Qué 150 años para atrás? Eso sí que es un cambio de civilización. Es olvidarnos de la civilización. Entonces, en mi pueblo dicen, a veces lo tienen que decir en inglés. Ayer, más de 300 parlamentarios consensuaron que es necesario regular. ¿Por qué? Para proteger derechos, ni más ni menos. Proteger derechos humanos fundamentales y sobre todo la libertad. Libertad sin privacidad no es libertad. Quizás algunas nuevas generaciones puedan creer en esta cultura de la comodidad y de dame todo y asegurame todo, que se puede tener libertad sin privacidad. Nosotros creo que tenemos que seguirla defendiendo como absolutamente necesarias una con la otra. Y lo otro que lo decía el embajador también, el riesgo democrático. El que no se dé cuenta que las próximas todas estas elecciones, ayer contaban 60 elecciones en los próximos 12 meses en el mundo. Importantes, ¿no? Sí. Si esa no es la base de la democracia. Y que están en riesgo, por supuesto están en riesgo. Hoy se puede hacer cualquier cosa. Se puede falsificar absolutamente todo. Lo que diga un candidato millones de veces a cada uno de los ciudadanos, exactamente lo contrario que el candidato teóricamente propone, por decir algo. Imposible diferenciar. Y en este mundo polarizado donde queremos ver solamente una parte, muchísimo más fácil aún. Entonces, termino. Si no regulamos, que es lo que es mi deber, para proteger derechos humanos fundamentales, que es lo mismo que preservar lo humano. Yo por lo menos voy a hacer todo lo posible para preservar lo humano. Porque las transformaciones que la inteligencia artificial hoy está mostrando, incluso muestran transformaciones posibles en la condición humana. No es apocalíptico, de ninguna manera. Es simplemente realismo responsable. A mi edad no puedo ser otra cosa que prudente. Y tratar de preservar para las próximas generaciones lo que hoy varios expertos ayer decían. Hoy ya ni la izquierda ni la derecha, si la hay, izquierda y derecha, ya nadie habla de que se puede generar un mundo mejor para las próximas generaciones. Eso que todo el mundo prometía, hoy están todos agazapados, la izquierda y la derecha, si se le quiere llamar de alguna manera a todos los polos, diciendo a ver cómo podemos minimizar y no dejarles un mundo que casi no va a ser humano. No solamente por lo artificial, sino por otras consecuencias. Entonces, yo, como parlamentario, tengo la obligación de no dejarle a la inteligencia artificial, en manos de la inteligencia artificial, el futuro de la humanidad y el futuro de la democracia. La inteligencia humana es muchísimo más poderosa
porque tiene condiciones y capacidades que nunca va a tener la inteligencia artificial. No voy en estos 10 segundos que me faltan, porque ustedes saben bien a qué me refiero. La conciencia humana, que además la vamos a perder si seguimos delegando nuestra libertad en la inteligencia artificial. Cuando tú delegás, como estamos delegando todos los días a cada rato, si continuamos delegando nuestra libertad en la inteligencia artificial, acabaremos también entregando nuestra propia libertad. Así que ese desafío lo tenemos, creo que hay consenso que hay que regular. La gran tarea, que no es menor, es cómo hacerlo en forma adecuada. Gracias. El primer panel nos acompañan, Eber Pauas, que va a empezar, director de AGESIC, Agustina Pérez Covenale, que es una abogada especializada en temas tecnológicos, docente de la Universidad de Montevideo, y Dragos Tudorache, un eurodiputado que ha liderado estos temas dentro de la Unión Europea y que nos va a estar acompañando por Zoom y con traducción simultánea. Sin más, la idea es conversar, que cada uno pueda hablar cerca de unos 10, 12 minutos y luego nos quedan algunos minutos para alguna pregunta cuando los tres hayan hablado. Le paso la palabra a Eber para que comience. Gracias, Pitu. En primer lugar, por supuesto, corresponde agradecerte a vos, agradecer al CED, agradecer a la Unión Europea por la organización de este evento y, por supuesto, a Rodrigo y a lo que se ha llevado adelante en el Parlamento en estos días, porque creo que más adelante voy a entrar en eso. Me parece que la coordinación y la colaboración internacional es fundamental a la hora de pensar en una eventual regulación de este tema que hoy nos convoca. Yo iba a preguntar antes de venir quiénes de los que están acá no están vinculados a las TIC, pero he visto un montón y me parece que la mayoría de los que vinieron están vinculados a las TIC. Porque la pregunta que venía después era, ¿qué se imaginan ustedes cuando estamos hablando de inteligencia artificial? O sea, en asociación libre, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Los que saben, obviamente que lo saben, pero los que no lo saben, o mejor dicho, ¿qué piensan los que saben del tema? ¿Qué piensa el resto de la gente cuando se habla de inteligencia artificial en estos días? Posiblemente en el colectivo no se esté pensando en algoritmos que tienen la capacidad de poder aprender para luego generar otros y que hagan la vida más fácil. Posiblemente estemos pensando en deepfake, estemos pensando en Tom Cruise, que no es Tom Cruise, diciendo una cosa que no la dijo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hace 20 o 30 años que nosotros convivimos con inteligencia artificial, como mínimo. O sea, el concepto es de 1956, pero como mínimo a diario convivimos con procesos de inteligencia artificial. De hecho, las compañías de redes sociales, algunas hasta por definición, son compañías de inteligencia artificial, no son compañías de redes sociales. Porque a partir de allí, por supuesto, los algoritmos de decisión y todo lo que eso hace que nosotros, el engagement que nosotros tengamos en ese mundo, provienen de soluciones de inteligencia artificial. Y en este panel no vamos a ver cómo llegamos a la inteligencia artificial, porque lo que nos importa no es el proceso tecnológico, sino es cómo eventualmente podríamos nosotros llegar a regular un entorno seguro para la inteligencia artificial. Y por esto lo estoy dividiendo en dos cosas, porque creo que una parte es la inteligencia artificial por la positiva, digamos. Lo que ocurre día a día y que hasta ahora, en principio, no parece haber tenido algún problema. Y por otro lado está la parte negativa de la inteligencia artificial, que era un poco lo que señalaba recién el diputado Goñi, y que en parte es la preocupación política no solo del Uruguay, sino también del mundo, porque obvio, es la parte que menos se puede perseguir y es la parte que más nos puede perjudicar como sociedad, quizás en un proceso eleccionario. Yo creo que la buena noticia es que con regulación o no vamos a poder detener los avances tecnológicos. Yo creo que la mala noticia es que con regulación o no creo que seamos capaces de detener las cosas malas que van a empezar a ocurrir. Entonces me parece que el desafío es ver cómo sociedades como la nuestra o sociedades como el resto del mundo logran adaptarse, adecuarse y educarse para que la inteligencia artificial sea un entorno seguro para poder movernos y para que ella no afecte los procesos, por ejemplo, eleccionarios o, por ejemplo, de los derechos humanos.
Como primera conclusión, me parece que tecnología no se puede regular, y creo que y me refiero a la tecnología de inteligencia artificial. No me refiero a los entornos que creo que sí se pueden regular. ¿A dónde voy con esto? Cuando surgió el automóvil, por ejemplo, a medida que pasó el tiempo, se fueron agregando regulaciones para que la convivencia ciudadana y social fuera más sencilla. Se establecieron normas de circulación, primero por la derecha, luego algunos cambiamos, otros quedaron como el Reino Unido, luego vino, por ejemplo, la responsabilidad social extracontractual cuando uno tiene un accidente, en fin, miles de cosas. Y lo que ocurre hoy, esto decantó en que hoy lo que se regula es las emisiones de CO2 que tienen los automóviles. Pero la regulación no ha ido por el ciclo Otto, el ciclo Miller o el ciclo Diesel o cómo tiene que explotar adentro de la cámara para que después venga el producto. La regulación es en los entornos para permitirnos a las sociedades una mejor convivencia. Y en esto vuelvo al relacionamiento internacional, que es súper importante. Yo creo que hace poco en España se dio un conversatorio sobre seguridad de la información, en donde se establecía que por día hay 90 millones de ataques. ¿Por qué? Porque los autos están conectados a Internet, los teléfonos están conectados a Internet, las heladeras están conectadas a Internet. Y una de las conclusiones que allí se desprendía, y tomo lo que decía Pablo, es que los malos demoran 3 días en cambiar la estrategia. Las empresas europeas en promedio demoran 7 meses en darse cuenta de que están siendo atacadas y 2 meses en solucionar este problema. Regular tecnología nos condena a la obsolescencia en 3 días. Entonces, el primer desafío es ver cómo regulamos los entornos para que la tecnología pueda ser aplicada. La segunda conclusión es observar el marco normativo que existe, por ejemplo, en nuestro país, que es bastante bueno. Nuestro país siempre está caracterizado por tener buena legislación, buenos legisladores y buena observación de lo que ha ocurrido. Y siempre ha ido bastante adelante en el mundo, desde el divorcio por sola voluntad de la mujer, el voto universal. En fin, ha tenido buenas iniciativas que han perdurado. El Código Civil, que es de 1889, bueno, por ahí, y que sigue estando vigente. Entonces, nosotros tenemos una buena ley de protección de datos personales, la 18.331, que de hecho en el artículo 16 incorpora un concepto de inteligencia artificial, no lo dice a texto expreso, pero dice sistemas automáticos de recolección de datos, bases que se recolectan automáticamente, con lo cual ya hay algo de regulación al respecto. Entonces la segunda conclusión es ver qué tenemos y ver cómo podemos mejorar lo que tenemos para para empezar a mejorar los entornos. Tenemos una unidad reguladora de datos personales muy fuerte y por el contrario tenemos una unidad de acceso a la información pública muy potente, y aquí es donde entraría hipotéticamente o eventualmente la transparencia algorítmica. Ayer tenía una charla con Mauro, que nos acompaña, que decía, bueno, la discusión es cuál algoritmo, el último que está terminando de construir. No, yo creo que el primero, el que el ser humano le puso la regla y por qué le puso esa regla, y transparentarlo eventualmente para el Contralor Ciudadano, sobre todo lo que tiene que ver con el sector público. El sector privado tendrá luego otras reglas. También se va a dar el debate que no se agota en la tecnología en sí misma, y es, por ejemplo, en el derecho civil. ¿Qué pasa si hoy nos llenamos de autos autónomos y 2 autos autónomos chocan en una esquina? ¿Dónde está la responsabilidad extracontractual de los autos autónomos? ¿De quién es? ¿De la empresa? ¿Del propietario? Bueno, eso no está, por lo menos los tomos de Gamarra se agotaron y no nos llegaron hasta ahí. Entonces es una discusión que se tiene que empezar a dar, y por supuesto hay países que ya han avanzado en esto por la cantidad de vehículos autónomos, por ejemplo, que tienen, pero es otra de las consideraciones que hay que tener. Y por supuesto la legislación cuando viene a solucionar un problema, viene a solucionar un conflicto de intereses entre 2 partes que están contrapuestas. Entonces, ¿cuáles son aquí las partes contrapuestas? Los derechos individuales, los derechos de las personas, los derechos de protección de datos, derechos humanos fundamentales, y por el otro el desarrollo tecnológico. Y vuelvo por la positiva, desarrollo tecnológico que sigue siendo muy bueno, que sigue avanzando y que detrás están empresas muy grandes, y aquí vamos a entrar en otro problema, que es la regulación internacional, y por eso la felicitación del evento.
La semana pasada, a 2 o 3 semanas, Financial Times levantó un artículo sobre los 4 distintos bloques que están regulando o están intentando algunas primeras regulaciones en inteligencia artificial. Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos y China. Y en la conclusión del artículo lo que se llega es, bueno, pero ¿qué pasa con las empresas como Google, Microsoft o cualquier otra enorme inteligencia artificial que tienen sede en un país y venden en el resto de los bloques? ¿Cómo adecuan la regulación si eventualmente fuera diferente, restrictiva, más o menos en cada uno de los bloques? Entonces, ese desafío que creo que en estos días estuvo trabajando en el Parlamento es súper importante. Porque regulando no vamos a poder matar el avance tecnológico, pero tampoco lo podemos impedir por la vía de la regulación. Y mucho menos hablar de regulación desde el punto de vista territorial. Cuando nosotros éramos chicos, creo que todos más o menos tenemos la misma edad, calcábamos los mapas, las leyes eran nacionales, pero en tecnología no existe más leyes nacionales. ¿Cómo Uruguay, por ejemplo, puede regular lo que emite Google en su sede de Estados Unidos? ¿Cómo lo puede limitar, salvo que sea un Estado totalitario, que por supuesto no lo es? No lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es eventualmente regular los entornos en concordancia y en consonancia con el derecho internacional y con la colaboración de los países. Y yo creo que lo que sería deseable es regular lo que son riesgos inaceptables. Unión Europea ha ido por una solución similar que lo dividió en 4 escalas distintas, de menos inaceptable a más inaceptable, y creo que lo deseable en cuanto a la regulación sería por la inaceptabilidad de solución tecnológica vinculada a la inteligencia artificial. También se puede regular la gobernanza de la inteligencia artificial. En algunos países como Brasil ha recaído sobre la unidad reguladora de datos personales. Habría que ver cuál es el camino que Uruguay podría llegar a buscar, pero la gobernanza de la IA, ¿quién tiene la rectoría? ¿Quién va a tener la rectoría de la IA en Uruguay? La rectoría y el contralor, dentro de lo que pueda llegar a ir, porque obviamente no va a controlar a Microsoft de Estados Unidos, pero sí quizás al Microsoft Lab que está aquí, y habría que ir hasta dónde, pero la gobernanza de la regulación creo que es un dato a tener en cuenta. Yo creo que hay que tener en cuenta, y es súper importante ver cómo lo incorporamos. Hace un tiempo, el creador del cubo Rubik hizo un video para Google. Y lo que decía era, nosotros, nuestra generación, todos los que estamos acá para atrás, fuimos a un sistema educativo donde se nos enseñaban respuestas. Hoy el mundo está yendo a un sistema educativo donde se enseñan preguntas. Y la tecnología nos hace enseñarnos preguntas. El otro día Eduardo en un evento de Endeavor hacía el ejercicio básicamente haciendo preguntas. Obviamente me acuerdo, dijo, las tengo pensadas para que sea más ágil, pero hacía preguntas y resolvió un problema haciendo preguntas, no dando respuestas. Tenemos que ver cómo incorporamos la inteligencia artificial en la educación, en el trabajo, en el Estado y en el sector privado, que por supuesto ya se incorporó. Cuando éramos chicos también la calculadora quizá no era algo que estuviera tan incorporado en la educación, y hoy es indiscutible que una calculadora forma parte del sistema educativo. Un sistema educativo que va hacia lo que es el STEM o el STEAM, de Science, Technology, Engineering and Art y Math, y ver cómo enseñar cada vez más preguntas. Ahora, por el lado del mal uso y por el lado de la preocupación, que es 100% válida de lo que está ocurriendo, sobre todo en tiempos que van a venir el año que viene, yo creo que ahí es otro camino, y es el de la regulación de los ciberdelitos. ¿Por qué? Porque el mal uso de la tecnología es ciberdelincuencia. Y pongo un ejemplo que en Uruguay no está legislado, y lo miro a Goñi, que es legislador, y ya que estamos. Hay un proyecto de ciberdelito, tiene media sanción, que está actualmente en la Cámara de Senadores. El delito de usurpación de identidad en Uruguay no está tipificado. Y lo que ocurre con el deepfake de personas que se hacen pasar por otras es usurpación de identidad. El mal uso de la tecnología eventualmente es un ciberdelito, ya sea el clásico, el del hackeo común y corriente, el ransomware o lo que fuera, y en este caso es el uso
malo de la inteligencia artificial por parte de cualquier persona que lo que intenta buscar es un daño. Entonces, por un lado tenemos la regulación de los entornos controlados para que la tecnología pueda seguir avanzando, respetando los derechos humanos y derechos de privacidad y de libertad, y por el otro la regulación punitiva de aquellas personas que utilizan mal la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Por último, y para que veamos más o menos dónde estamos, yo recuerdo un caso, el típico caso de la caída de Kodak. En 1975, Seison, que era uno de los tecnólogos de la compañía, desarrolló la primera cámara digital y se la presentó al directorio de Kodak y le dijo: che, tengo esta solución que es espectacular, me parece que es por donde va el mundo. Y el directorio de Kodak le dijo: no, nadie va a querer ver fotos que no estén en papel. Hicieron una consultoría y les dieron 10 años para tomar acción. Y Kodak dijo: no, nadie va a querer una foto del 75 al 85 que no esté en papel. ¿Quién va a querer ver una foto en un lugar que no sea papel? ¿Qué pasó? Obviamente Kodak desapareció. Seison empezó a vender sus cosas a los competidores y hoy por hoy ya sabemos lo que ocurre con las fotos y todo lo demás. De hecho, las tenemos ahí, ni las vemos nunca más. Tenemos 30.000 millones de fotos en el teléfono, en todo lado. A lo que voy es que los países, los estados, las empresas que sean capaces de abrazar la evolución tecnológica e incorporarla de una manera segura y eficaz y eficiente van a tener una ventaja comparativa con aquellos estados, con aquellas empresas y con aquellas personas que no sean capaces de poder adoptarlo. Desde nuestro lado, desde el sector público, nos corresponde dar las herramientas necesarias para las que personas puedan sentirse seguras en un ambiente tecnológico, en un ambiente donde la IA es cada vez más grande. Y desde el lado de la regulación, creo que los entornos, por el lado positivo, y la parte punitiva, por el lado negativo, es donde eventualmente podríamos ir. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ever. Escuchamos al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que tiene otros compromisos en la agenda. Bueno, para seguir vamos a dar parte a hacer lugar a la parte virtual y a la participación de un funcionario de primerísimo nivel de la delegación de la Unión Europea. Como les comentaba, Dragos Tudorache es una de las personas que está liderando esta discusión en la Unión Europea y ha participado, bueno, en distintos espacios. Muchísimas gracias, diputado. Y bueno, para quien prefiera, creo que les ofrecieron a todos, tenemos traducción simultánea y ahí disponible. El diputado va a hablar en inglés. Hi, good morning. My understanding is that it is morning with you, it is afternoon with us. I do hope you can hear me. Give me a sign if you can. Yes. Okay, perfect. Yes, and apologies for speaking English. It might be a bit more difficult to follow the translation. I don't know whether Representative Goni is still in the room, because I wanted to congratulate him on the Congress that took place in the last few days in Uruguay. I think it was a very, very important gathering, a very important meeting with a very important topic. It is more than suitable, and in fact it is desirable for politicians to look into the future. And looking into the future, I think AI is the one topic that is now preoccupying everyone's minds, the top leadership of everyone here in the EU, as well as in Latin America, North America, and across the globe. I won't be spending time on explaining why AI is a deeply transformative technology. I think all of the people that spoke before me, Ambassador Berizzi, Representative Goni, and also the fellow panelists, I think it is evident, if you are following this discussion, I think you are yourselves already convinced that this is not just any form of technology, any type of industrial revolutions. We have had many in the past. But it is something that goes much more deeper than that. It is a much more profound type of change that is going on, and it is powered by AI. There are many metaphors that I have heard over the years to compare what AI means. Some compare it with fire, others with a wheel, or with electricity, or with atomic energy.
But I think irrespective of what metaphor you choose to believe in, the reality is that AI is profoundly changing the landscape around us. Social landscape, economic landscape, political landscape, geopolitical landscape. And I think it is because of this power, this impact that it has, which, by the way, and that's an important point to make, there's both a positive impact as well as one that is less positive. There are enormous opportunities and benefits that can come from AI, starting from health and ending with space exploration. In every possible walk of life, in every possible sector of economy, there will be benefits and advantages brought by AI, but at the same time, it does raise risk. So that is why, and I come to the first question in the title of this panel, should we regulate? We in the European Union, we asked ourselves this question some years ago, 4 or 5 years ago, and our answer back then was a resolute, yes, we should. And the reason why we said yes, we should is at least twofold. One is because everything that I have just said, everything that the speakers before me said, the impact. Because of this impact, because of how it changes society, economy, politics, democracy, it is something that we cannot afford to let unchecked. And second reason is that if we look at the developers of AI, if we look at the companies that are themselves involved in putting forward solutions for AI, they themselves come forward and they say, don't leave us alone. We do not feel comfortable enough, even with the strongest moral compass that we might have as a company, even with the strongest principles and ethics that we might build inside our companies. We need a standard. We need some sort of benchmarking from the regulators to tell us what is the direction of travel. So again, for us in the European Union, 4 or 5 years ago, when we asked ourselves the question if we can afford to do nothing and to just let the technology evolve without any sort of guidance or rely solely on general principles and voluntary commitments, our answer was no, we cannot afford to do that, because it would not give sufficient safeguards for the values that we were trying to protect and that we felt bound as regulators to protect. And those values are the essence of, and the underlying reason why we chose to regulate. So once we pass the answer to the question if we should regulate, of course, then the bigger question is how do you do that? And I think that based on context that I've been having, because I have been working on this for the duration of this mandate for over 4 years now, first as the chair of the Special Committee on Artificial Intelligence in this House, and now as the co-rapporteur on the legislative process. And I have reached across and spoken to representatives of many governments and many parliaments around the world. And they all are now at the stage where they ask themselves, okay, we might decide ourselves that it is time to put some rules in place, but the question is how? How do you go about, and I've heard some very good arguments and very good questions, how do we regulate and make sure that we stay future-proof with a technology that constantly morphs, that constantly leaps from one day to the next? The ChatGPT of today is certainly not the ChatGPT of 3 months ago or of 10 months ago or a year ago, and it is valid for almost every application of AI. So indeed, a very valid question. How do you make sure that whatever rules you conceive can stay future-proof and relevant? Second, how can you regulate a piece of technology? It's true. If you look at many other technologies, ultimately they are all tools. You can't regulate a tool. And also, what happens with a jurisdictional clash issue? I heard the question, can we at the national level afford to regulate Google? Why would Google listen? Why would they follow? Why would they modify their AI in order to fit our national choices, whatever they are, even if they are good choices? So again, all of these valid questions that we have asked ourselves when we started to prepare legislation. And I'll go through some of the answers that we
provided ourselves and that are guiding the work that we do right now in preparing this legislation. First, we asked, okay, what approach do we take? Do we take a horizontal approach and provide rules that would cut across all sectors, irrespective of the AI being applied in health or in banking or in financial sector or in insurance or automotive or aviation or whatever? Or do we go sector by sector? And we insert in each of the sectoral legislation that we have governing all of those sectors, we insert some AI-specific rules. And by the way, there are jurisdictions right now around the world, Japan and US, just to name two, which are looking also in this direction. They are considering whether a sectoral approach is not better than a horizontal approach like the one we have taken in the EU. My answer to my fellow legislators working on this, and I spent last week, for example, in Washington, speaking to all of the colleagues in Congress that are working right now on AI. My answer was, there is no good or bad choice when it comes to this approach. It has to fit whatever the nature of the legislative environment and the context is in the respective jurisdiction. We have chosen not to go sectorally because it would have led to a very cumbersome legislative process stemming from modifying every sectoral set of norms. And two, and this maybe is an argument to very seriously consider in those jurisdictions that are looking at a sectoral approach, our analysis has shown us that the obligations that we would seek to inject in this legislation are the same, more or less, regardless of sector. If I say transparency, well, transparency is the same pretty much everywhere. If I put an obligation as related to the data sets that you use to train the algorithms, well, again, those obligations related to the transparency over the data sets is the same whether it's an AI in one sector or in another. The same for explainability, the same for human oversight. So because we went for a light touch and minimum set of norms and obligations for the uses of artificial intelligence, our choice was to go horizontal because we thought that, in fact, the body of norms, the obligations, the rights, they are the same regardless of the sectors being applied. And that leads me to the second issue that we considered, and I just said myself the issue of applications. And this responds to also a question that I heard earlier, can we regulate the technology? Of course we cannot regulate the technology. Because again, technology is just a tool. There was an analogy made with a car. You don't regulate the size of the piston in the car, but you regulate how the car is being used. You regulate, again, the environment that impacts the use of the car. So that's what the risk-based approach that we use in the EU is about. So we don't regulate the technology of artificial intelligence because that would be impossible, that would be wrong, and that would be simply a constantly moving target. But we are regulating the use cases because those use cases make what AI good or bad. You can use it for good or you can use it for bad, just as you use a hammer. You can hit a nail with a hammer, or you can hit someone in the head. It's not the hammer's fault, it is the use that you put the hammer to. So it's the same logic that applies here. So we therefore are regulating the use cases of AI. And then we said what? And this is the third element, the risk-based approach. Okay, if I look at the uses of AI, then I will see that there are some use cases of AI that are raising risks that are higher or lower, or many more, in fact, the vast majority of uses of AI that raise no risks whatsoever. If I'm using AI to optimize a process in a factory, that impacts with no one's rights, that does not affect society, therefore it should not be regulated at all, because again, ultimately, I want innovation. I want AI that drives my economy forward. So again, our estimate, in fact, is that even with our regulation in place, about 85 to 90% of the AI out there will remain unregulated, as it should. So out of the 10%, then we've made categories, applications of AI that are so incongruent, so incompatible with our values that we say we don't want them, so we prohibit them.
For example, the use of artificial intelligence for social scoring. Do I want my citizens to be judged by an algorithm and put in categories that would give them more privileged access or less privileged access to everything from public services and rights to economic opportunity? Our political answer was absolutely not. We do not want AI to be used for this end, for this purpose. So we are prohibiting the use of AI for social scoring. The same thing for preemptive policing. So can we use AI to preempt who's going to commit a crime or who is likely to recommit a crime? There were some jurisdictions that have tried to play with these tools, and they have proven to be so deeply discriminatory that simply, again, we consider them to be incompatible with our society and the way we understand rights. So these are just examples of a very limited list of applications that we consider to be prohibited because, again, they are so incompatible with what we believe in. Then there is a category of high risk and then a category of low risk. But I want to then, because I don't want to spend too much time with the intro, I want to also answer a very important question that was raised related to how do we stay relevant and future-proof, because that's a very important point. Again, when you're dealing with such technology, even if we are not regulating the technology itself and we're all regulating the use, even the way the technology actually is being used and the applications are going to constantly evolve. So we confronted ourselves with this question: how do we make sure that this legislation stays relevant? So, and we've acted on two layers. The first layer is to make sure that we formulate these obligations that we put in the text in such a manner that, again, they would remain relevant even if the technology or the uses of technology themselves will evolve. Again, for me, the transparency of the data sets or the information obligation to provide information on your data sets that you use to train the algorithm, well, that obligation will remain valid now, in 2 years' time, or in 10 years' time, even if the technology itself will continue to evolve, because the technology AI will be constantly using data sets. It is one of the fundamental blocks of AI. So I want transparency over that. In order to have trust, in order to have explainability, I need that transparency. That, from my point of view, stays relevant irrespective of how the technology evolves. So that's one layer of how we ensure that. We've written the obligations in such a way as to be future-proof. And the second point is that, of course, there are parts in the text which are linked to the technical manifestation or the material manifestation of an AI. And that is the description of the use cases, for example, that we categorize as high risk or low risk or medium risk. And we realized that there we have to remain flexible because those will evolve. What I consider to be today high risk, maybe as that use case evolves in time, maybe it can grow or it can go lower. So we have deliberately put those parts of the text which we consider to be linked to the technical manifestation of my AI application in annexes of the legislation. Why are they in an annex? Because there we can modify them quicker. We have a special legislative process in the EU where you can modify parts of the text basically in maximum 6 months in a much quicker and politically much lighter procedure that allows you to then adapt the text with technical expertise and input. So again, we have taken this issue of future-proofing very seriously, and we've done everything that we have in our toolkit. There's another question itself. Our legislative toolkits in many democracies may need to be themselves refreshed as we start dealing with things so complex as AI. We might need one day AI to regulate AI, I heard someone saying. In one of these discussions. So, but we've done everything we could with our toolkit to respond to this question. So I'll stop here. Many thanks for your patience so far. And if there are any concrete questions, I'll be happy to answer them. Thank you. Great. Thank you. Thank you, Dragos. For us, it's really, really interesting hear from you. Your view on how you are leading with these issues on European Parliament. So we are very, very happy to count on you in this event. And now
Bueno, cambiando nuevamente al español y le damos la palabra a Agustina Pérez Comenale, que es abogada, LLM, especializada y ha trabajado mucho en temas tecnológicos y bueno, además de ser docente de la Universidad de Montevideo, para tener una visión un poquito más desde qué es lo que se está haciendo en la región y en otros países en temas regulatorios. Gracias, Agustina, por acompañarnos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el evento. Difícil, bueno, venir después de tantas preguntas, ¿no? Y de tantas incógnitas justamente con el tema regulatorio que nos convoca, al menos en el primer panel del día de hoy. Voy a tomar muchas de las cosas que ya se dijeron, que tanto dijo Eber, porque ya sabe que en muchísimos temas estamos alineados, así como en esta perspectiva europea. Como bien les mencionaba Agustín, bueno, yo soy abogada regulatoria, o sea que básicamente lo que hago es ver cómo esa tecnología se puede aplicar en cada uno de los países, distintas regiones, y ver efectivamente si hay que hacer modificaciones de los productos para cumplir, en cierta medida, con el marco, con las leyes de cada uno de esos países. En cierta medida, en lo que nos convoca el tema de hoy, que es la utilización de inteligencia artificial, primero quiero destacar uno de los temas que traía bien Eber, que es lo abarcativo que es el tema, porque estamos hablando de herramientas que más allá de que todas entren dentro del concepto de inteligencia artificial, es un concepto muy amplio, es un concepto que nos acompaña hace muchos años y que ahí nos empezamos a hacer la pregunta de, bueno, ¿por qué nos estamos interrogando esto en el día de hoy? Y es básicamente por la escalabilidad y la facilidad de uso que tiene. Muchas de estas herramientas hoy por hoy ya estaban disponibles hace un tiempo, hace unos años. Sin embargo, hoy por hoy la diferencia que es que podemos utilizarla todos y de una manera hasta a veces gratuita o muy económica. Y eso es lo que primero destaca una alarma para decir, bueno, esto empezó a caer, empezamos a ver la magnitud que puede llegar a tener y que muchas personas sin conceptos técnicos o sin poder medir el impacto que puede llegar a tener, la están utilizando. Y ahí es cuando entra justamente el rol del regulador para proteger a los ciudadanos. Nosotros tenemos que enfocar una regulación que es básicamente no regular la tecnología, o sea, la herramienta, que ahí seguimos con el principio que siempre se tuvo, justamente de neutralidad tecnológica, pero sí, abarcar, como bien decían, los casos de uso que pueden llegar a preocuparnos. Por ejemplo, proteger sectores vulnerables, niños, personas que sí pueden, por ejemplo, el sector financiero, que también es un sector sensible. Entonces ahí es cuando justamente se empieza a enfocar hacia dónde tendría que ir capaz esa regulación. Como bien decía Agustín, bueno, hablando un poco del marco de qué está pasando en el mundo, ya tuvimos una visión, bueno, por ejemplo, en Uruguay, todos sabemos bien que es algo que se está tratando en rendición de cuentas y bueno, que tanto AGESIC como el RCDP están trabajando exhaustivamente para tratar este asunto. También es algo que a nivel región empezó a tener mucha presencia. Después vamos a ir un poco a lo que es el marco europeo, Estados Unidos, Asia. Pero lo que es, por ejemplo, región. Hoy por hoy Perú ya tiene primero fue un proyecto y una ley aprobada. ¿Qué hizo básicamente? Fue tomar el modelo europeo de justamente lo que son las capas de riesgo. Estableció, cuando ustedes en una ley ven que se menciona el concepto de inteligencia artificial, generalmente solamente a efectos conceptuales. No es a efectos de justamente establecer una regulación específica para ese tipo. Y siempre se busca un concepto que sea amplio. ¿Por qué? Por el dinamismo que tiene la herramienta. Pues justamente queremos que luego, todos sabemos que elaborar un proyecto de ley lleva su tiempo, lleva su medición, lleva su consulta con expertos, todo lo que sí nos da esa seguridad, ¿no? Esas garantías a nivel que ya están contempladas en el sector público, bueno, en cierta medida tienen que acompañar este dinamismo que tiene justamente el mercado. Entonces siempre intentamos que sea algo que tenga cintura, que sea amplio, para que se pueda adaptar a las distintas herramientas, a los distintos proyectos, a los distintos productos. Y ahí también me voy a alinear un poco con lo que estaba mencionando recién Draco, que decía este enfoque europeo que busca el caso de uso, pero además que busca también pensar o empezar a cuestionarse si necesitamos una regulación que sea una ley específica o si necesitamos una regulación que vaya por distintos marcos e introduzca algo que ya tenemos en la regulación actual, por ejemplo en Uruguay, como bien mencionaba Eber, en lo que son distintos casos. Por ejemplo, mencionaba lo que es esto del impacto jurídico que puede llegar a tener una decisión por la utilización de datos de manera automatizada.
Eso hoy por hoy ya está regulado en la 18331 y se aplica para lo que es la utilización de inteligencia artificial. Está contemplada específicamente, por ejemplo, para lo que son aquellas decisiones de impacto jurídico en el ámbito laboral, en el ámbito financiero y se establece de manera expresa en la regulación. Entonces eso hoy por hoy ya está regulado y no necesitamos una regulación específica. Sin embargo, hay otras cosas que sí no pueden estar, como por ejemplo bien mencionaba el tema de la tipificación de delitos. Es cierto, hay una ley en realidad que tiene media aprobación que contempla algunos ciberdelitos. Uno de los temas que a mí me gustó de esa ley en realidad es que abarca no solamente lo que es el uso de inteligencia artificial, sino también lo que es, por ejemplo, la usurpación de identidad por la simple emisión de correos electrónicos, imaginemos. O sea, no es solamente ir a lo que es complejo, por decir una manera, sino que también aplicarlo a mecanismos sencillos, pero que también se dan en los entornos digitales. Y ahí voy de vuelta al concepto de lo que estaba diciendo, de tener una regulación amplia. Eso significa que no abarque casos específicos, sino que se puede aplicar a otros casos a medida de que vaya evolucionando la tecnología. Y ahí también, bueno, traían, por ejemplo, el tema del deepfake. Es un poco lo que estaban mencionando, bueno, hace poco que se mencionó en la cumbre, que la verdad que fue un evento de un intercambio muy enriquecedor, poder ver, visualizar en realidad los desafíos que está enfrentando cada uno de esos países, ya sea a nivel de recursos, ya sea a nivel de falta de jurisdicción, ya sea a nivel de falta de cooperación, y poder generar ese diálogo en realidad entre países es uno de los temas fundamentales y por eso felicito al diputado Rodrigo Goñi justamente por todo lo que fue la elaboración de ese proyecto. Y ahí vimos, como le decía, por ejemplo, Perú, bueno, tomó el concepto europeo, dijo yo voy a regular a partir de determinadas capas de riesgo y voy a, en cierta medida, apostar por una responsabilidad ética que se tiene que aplicar a todo lo que son proyectos vinculados con inteligencia artificial. Por otro lado, Brasil también tomó en su proyecto de ley justamente lo que son estas capas de riesgo, que todos vemos que nosotros en América Latina tenemos una tendencia justamente a seguir el modelo europeo, no solamente en lo que es la regulación de inteligencia artificial, sino que también lo que es la regulación en toda la parte de protección de datos, entre otras cosas. Siempre vamos un camino hacia el enfoque, en realidad, europeo. Y como bien les decían hoy, eso es un enfoque por capas. ¿Y qué se sostuvo? Por ejemplo, vayamos a la capa de prohibiciones, de algoritmos que en cierta medida necesitan una cautela extrema y que la Unión Europea no se siente tranquila en cierta medida de que ya se estén operando, por decirlo de alguna manera. Es, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el suministro de temas básicos, como por ejemplo puede ser el agua, toda la parte de recursos básicos. También van a lo que es la biovigilancia en tiempo real. No la que viene a posteriori, por decirlo de alguna manera, sino la que sí toma decisiones jurídicas a nivel en el momento. Después también fue, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en el ámbito, lo puso así ya como de alto riesgo, lo que tiene que ver en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Y así sucesivamente, y que fue, en cierta medida, contemplando el riesgo del impacto. Y no tanto la elaboración, por ejemplo, algorítmica, o sea, la complejidad en la programación, sino que cuál es el concepto que toman. Ver si los datos que se están manejando son datos sensibles, por decir una manera, son datos que pueden llegar a tener un impacto. Y después, por otro lado, ver qué sectores son los que también están, en cierta medida, viéndose contemplados dentro de esa regulación. Después, Chile, por ejemplo, también tiene un proyecto de ley. Ya son varios los países a nivel región. Si nosotros tuviéramos, por decirle algún mapa de lo que es América Latina, veríamos que ya varios están pintados, por decirlo de una manera, porque tomaron iniciativas regulatorias en este aspecto. Y obviamente, bueno, Uruguay no podemos en cierta medida hacer menos y tenemos que en cierta medida seguir ese camino como bloque, porque como bien decían, esto es algo que es muy difícil poder regularlo a nivel nacional. Entonces, contemplando esos parámetros que sí se están teniendo a nivel internacional, puede llegar a ayudar, en cierta medida, a recorrer este camino. Otras posturas muy distintas, es como por ejemplo lo que sí está pasando en Estados Unidos o lo que pasa en cierta medida en Asia, que es ir más por una regulación que puede ser, en Estados Unidos específicamente por el tema de enforcement, más allá que tienen casos específicos, por ejemplo la ley 144 en Nueva York, lo que hizo fue regular lo que nosotros ya tenemos acá, que es la automatización de utilización de datos y el impacto jurídico que puede llegar a tener, y tienen un blueprint de una regulación en inteligencia artificial que no es mandatoria. Esto significa que no es obligatoria, son unos ciertos principios que se pueden seguir. Y ellos apostaron por dar esa libertad, en cierta medida, a la industria, pero sí empezar a
imponer buenas prácticas. Entonces, acá un poco a nivel también para ir, no explayándome mucho porque sé que también estamos cortos de tiempo, pero creo que es un tema de entender que es un sector muy amplio y que tenemos que ver, por ejemplo, esto de proteger derechos fundamentales, de establecer principios y seguir estas buenas prácticas, por decirlo de una manera, contemplar de que hay ciberdelitos y hay delitos que tienen que ser tipificados y que es la manera de poder, sí, por ejemplo, abordar ese cibercrimen y bueno, todo lo que tiene que ver, como hablamos, con deepfake y determinadas situaciones que son las que nos alarman tanto. Y después entender de que hay ciertos sectores de que no merecen una regulación específica, que la regulación existente puede ya ser suficiente y que hay otros muy contemplados, o sea, que ya les digo que van a ser pocos, que bueno, en eso sí capaz que se puede hacer un hincapié. Hay que sostener de que obviamente hoy por hoy tener una regulación específica y que se contemple que sea totalmente abarcativa puede llegar a no fomentar justamente lo que es la evolución de la industria. Y nosotros en cierta medida tenemos que ver también el lado positivo, o sea, como decía hace unos días el presidente, el tema de esto de regulación por la patología. Bueno, apuntar por un lado por el tema de que justamente cómo podemos promover y incentivar un buen uso, en cierta medida, de esa inteligencia. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Esto hay un montón de mecanismos, pero lo que es justamente una evaluación de impacto que ya tenemos establecida, por ejemplo, en lo que es la parte de protección de datos, pero que también se pueda tener esas auditorías algorítmicas para determinados casos, que se puedan tener distintos parámetros, pero siempre teniendo también mucho cuidado, y acá viene otro tema, que es proteger la industria. Y esto es reforzar lo que es toda la parte de propiedad intelectual. O sea, del día de mañana, si hay cualquier tipo de intercambio con empresas privadas que sí son las dominantes en esta materia, tenemos que entender también que tenemos que protegerlas para poder que sea justo para ambas partes, por decirlo de una manera. Entonces eso es algo que bueno, tenemos que contemplar. Y a modo de conclusión, en cierta medida creo que hoy es muy difícil poder ver qué pasa en el mundo, por decirlo de una forma. Por eso justamente en la cumbre estuvimos hablando del tema de qué bueno que es tener como una especie de mapa regulatorio, ¿no?, en tiempo real y que uno podamos efectivamente ver los avances, nutrirnos y bueno, y en cierta medida fomentar ese intercambio porque, como sabemos, y repito, de las palabras de Eber, esto no es algo nacional, o sea, que nos incumbe solo a nosotros, sino que es algo internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. La verdad que sí, creo que ha sido muy interesante las tres visiones de distintas perspectivas. Si nos ponemos a hacer preguntas, obviamente vamos allá, el horario que nos hemos marcado, terminar de romperlo del todo, así que lamentablemente vamos a pasar de las preguntas en esta oportunidad. Les agradecemos a los tres, especialmente le quiero agradecer al miembro del Parlamento, a Member of Parliament, Dragos Tudorake, for being with us this morning, this afternoon in Europe, this morning in Uruguay. Y bueno, agradecerles obviamente también a Eber Pagos y a Agustina Pérez Cominale. Vamos a tomarnos 10 minutos para hacer un breve café y ya son 10 y 10, 10 y 20, poder tener el siguiente panel que ya tenemos acá con nosotros a los tres expositores para acompañarnos. Bueno, la idea, el primer panel era enfocarnos más a los temas regulatorios, como habrán visto, y en este segundo más enfocarnos en la tecnología en sí mismo, en las oportunidades y los desafíos que implica la tecnología, y para eso contamos, como verán, con un panel de primer nivel que no necesita mucha presentación, pero vamos a hacerla de todas formas. Vamos a darles la palabra en el orden que están en la invitación. En primer lugar va a hablar Nicolás Jodal, CEO de Genexus. Luego nos va a dirigir la palabra Fiorella Heim, gerente general del Plan Ceibal, y luego Eduardo Mangarelli, presidente de Endeavor. Así que bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Nico, te paso la palabra para que rompas el hielo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, es un gusto hablar con ustedes. Ya venimos compartiendo varios paneles con Eduardo, siguiendo tablados. Déjenme contarles una historia. Yo trabajo, soy ingeniero de sistemas y trabajo especializado en inteligencia artificial desde que comencé. Es decir, que hablaba de estos temas en la década del 80. Pero déjenme contarle algo que me pasó hoy. Me tomo un Uber para venir para acá. Llego, le pongo la dirección Radisson. Llego al Radisson. Agustín me dice, ¿está llegando? Le digo, sí, estoy llegando en 5 minutos. Llego, entro al Radisson, 9:30, recontra tranquilo, llego y había congreso de nefrología.
Digo, algo anda mal. Entonces, bueno, por suerte llegué acá bien, pero la conclusión que le quería contar hoy es, más que trabajar en inteligencia artificial, voy a tener que trabajar un poco en mi estupidez natural, ¿no? Bueno, mire, a ver, yo lo que le quiero contar es que es, en términos muy rápidos, qué es lo que está pasando y desde el punto de vista tecnológico, y esto es una enorme revolución. Es una revolución que tiene el tamaño de lo que tuvo la revolución industrial. Y como toda revolución tecnológica, comienza porque alguien inventa una máquina que antes no estaba y que ahora aparece esa máquina. En la revolución industrial fue la máquina de vapor de Watt, en esta es lo que se llaman las redes artificiales de neuronas. Es una máquina que no existía, es una máquina que en realidad su primera versión se inventó en el año 59, es decir, que las cosas que a nosotros nos parecen como una gran sorpresa, en realidad fueron el trabajo de 60 y pico de años de investigadores tratando de hacer una máquina que no funcionaba. Se calcula que en la década del 50 no había más de 50 personas en el mundo que dominaban esta tecnología. Yo vengo siguiendo esta tecnología desde el año 89 hasta ahora, tratando de usarla en mi trabajo, y recién la pude empezar a usar en mi trabajo diario en noviembre del 2022. Es decir, que esto es algo así como 60 años de fracaso y 6 meses de éxito. Y así funciona la tecnología, así avanza la tecnología. Desde afuera parece una cosa que se vino de la nada, es increíble lo rápido que se está moviendo. Desde adentro dicen, demoramos 60 años en construirla. Ahora, y eso es la característica de cualquier proceso exponencial. El proceso exponencial es una curva que es muy, muy, muy lenta y de repente crece mucho. Entonces, ahora, nos damos cuenta cuando crece mucho. Entonces, siempre tendemos a asociar de que el crecimiento exponencial se debe a un enorme crecimiento. Sí, flaco, enorme crecimiento en los últimos 6 meses, pero los 60 años fueron de trabajo enorme que pasaron. El asunto que es, lo que tenemos hoy es una máquina. ¿Qué hace esa máquina? Es una máquina que por primera vez en la historia de la humanidad escribe perfectamente bien cualquier lenguaje que nosotros haya sido entrenado. Español, inglés, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es, nunca habíamos tenido una máquina que escribiera coherente y fluido en cualquiera de estos idiomas. Eso nos crea una enorme ilusión óptica, que es, hasta ahora, cada vez que hablábamos con algo que escribía bien, nosotros asumíamos que del otro lado había algo inteligente. Y funcionaba bien, hasta ahora era bien. Si yo hablo con Agustín por WhatsApp y me responde, entonces digo, del otro lado tengo un ser inteligente. Esto es la primera vez que yo, del otro lado, a pesar de que se llama inteligencia artificial, no es inteligencia en el sentido del cerebro humano. No tiene nada que ver, las redes artificiales de neuronas no tienen nada que ver con el cerebro humano. Es más, no tenemos ninguna capacidad de construir un cerebro de un ratón. Es decir, podemos los ingenieros construir un riñón artificial, un corazón artificial, no tenemos la menor idea cómo construir un cerebro de un ratón. Está inspirado, tiene una leve, hablamos de neuronas y demás, está inspirado, pero levemente en lo que es una neurona biológica. Una neurona biológica que es muchísimo más sofisticada y es más, no la entendemos. No entendemos cómo funciona el cerebro humano. No sabemos cómo construirlo. Así que esto, digamos, en ese sentido no lo es, pero nos causa esa digamos, ilusión óptica que del otro lado hay un ser inteligente porque sabe escribir. Es la primera máquina que sabe escribir en la historia de la humanidad. Ya teníamos una máquina que sabía calcular, ahora tenemos una máquina que sabe escribir. El paralelismo entre una y otra va a ser muy importante. ¿Qué podemos hacer con esa máquina? Bueno, lo primero, esto que está pasando con lo que se llama la AI generativa o la inteligencia artificial generativa es una revolución alrededor del texto y de las imágenes y de los videos, pero no es una revolución alrededor de los números. No, por ahora no me está sirviendo demasiado para mejorar una predicción en serie de tiempos. ¿Cuánto va a valer el dólar dentro de un tiempo? Que se lo voy a preguntar a Agustín o algo. Estuve en una charla en el Banco Central el otro día, estaba Labat, le pregunté y para mi sorpresa me dijo no tengo la menor idea. Honesto. Yo pensé que tenía una perilla que la movía, pero es alrededor del texto. Entonces las oportunidades, texto e imagen, las oportunidades, ¿dónde puedo hacer cosas? ¿Qué aplicaciones o qué cosas nuevas puedo hacer en donde tengo texto? Entonces, las cosas que nosotros estamos trabajando, por ejemplo,
Cualquier organización tiene una cantidad enorme de texto que está muerto. Es decir, es texto que está ahí, pero que lo consulta solo algunos pocos expertos. Y si yo no soy experto, es difícil que lo pueda poner. Por ejemplo, y es un caso que discutíamos en el Banco Central. El Banco Central emite no sé cada cuánto, circulares. Una circular es una información que sirve al mundo financiero, que dice cosas que si yo no soy del mundo financiero no entiendo nada. Y la gente del mundo financiero, algunos entienden y otros no. Yo puedo usar inteligencia artificial para entender qué quiere decir esa circular. Si yo puedo, ahora que no sé nada del mundo financiero, agarro una circular del Banco Central y le empiezo a preguntar cosas y enseguida puedo aprender de qué se trata. Y así tengo enorme cantidad de texto que está en cualquier lugar. Por ejemplo, le doy otro caso. Si yo quiero construir un edificio en Uruguay, en Montevideo, hay una serie de reglamentaciones. Yo no puedo, la ventana tiene que estar a tal tamaño, la vereda a tal distancia, yo qué sé, 800 cosas. Hasta ahora, para construir eso, había un flaco que va fijándose o se acuerda de memoria que las ventanas son así. Ahora lo puedo consultar directamente y le pregunto, ¿la ventana para qué está? Les doy otro ejemplo más. Entonces, eso es lo primero. Todas las organizaciones que tengan texto, entonces vamos a poder hacer una nueva versión de las aplicaciones. Todo ese texto que estaba muerto lo podemos hacer vivo. Veo a Goni acá, al diputado, y digo, bueno, todas las leyes, yo podría empezar a preguntarle sobre las leyes, pero un ciudadano común, digamos, hay una ley de tal cosa, entonces le pueden preguntar qué significa eso para mí, o qué es esto, qué es lo otro, digamos. Es decir, empieza todo lo que sea texto, empieza a estar vivo en todas las organizaciones. El otro tema es cómo interactuamos con los sistemas. Nosotros hasta ahora, por ejemplo, si yo tengo que interactuar con un sistema, en general, vamos a suponer lo que se llama un RP o lo que podríamos decir un sistema contable, y yo quiero saber cuánto me debe un proveedor, un cliente, entonces lo que tengo que hacer es entrar al sistema menú por menú hasta llegar a un lugar donde me dice cuál es la deuda o cosas por el estilo. Bueno, a partir de ahora yo puedo hacer la situación inversa, que es, yo le puedo decir al sistema qué es lo que quiero y que el sistema me responda. Es decir, que me dé la intención. Les doy un ejemplo que nos pasó, ¿no? Nosotros hacemos la app de un supermercado y la app del supermercado tiene una caja de búsqueda. Y esa caja de búsqueda es para buscar producto, ¿no? Manzana, naranja, lo que sea, ¿tá? Un día se nos ocurrió loguear, ver qué es lo que pregunta la gente, ¿tá? ¿Qué producto buscaba más la gente? Y para nuestra enorme sorpresa, el producto que buscaba más la gente era ¿cuándo llega mi pedido? Pero la gente tenía razón, digamos, es decir, a ver, él lo que quería, entraba a la aplicación y quería saber, no quería comprar, quería saber cuándo llegaba el pedido. Lo que pasa es que hasta ahora, hasta que no tener esta máquina que escribe, una máquina que escribe bien, sabe leer bien, al tener una máquina que sabe leer bien, hasta ahora nosotros como ingenieros no teníamos la menor idea de lo que me estaba preguntando el tipo. Pero yo ahora lo tengo y responderlo es muy fácil, porque es hacer una consulta en la base de datos. Entonces, el cambio que yo creo que va a haber en los sistemas es, vamos a empezar escribiendo o diciendo cosas. Es decir, vamos a decirle cuál es mi intención. Entro a esta aplicación de este supermercado y digo, ¿cuándo llega mi pedido? Y la aplicación te la va a responder. Entonces, lo que vamos a tener es el lenguaje metido dentro de todas las aplicaciones que voy a tener. El tercer área donde yo creo que están las oportunidades es que me ayuda a escribir. De la misma manera que yo no hago más cuentas manuales, que yo la hago con una calculadora, a partir de ahora yo no voy a escribir más directamente, sino que yo voy a ser el editor de una máquina que va a escribir por mí. Vuelvo otra vez, quiero agarrar al diputado Goni porque lo tengo enfrente, pero supongamos que hay que redactar una ley. Entonces, en realidad, yo no voy a sentarme a redactarla. Yo le voy a decir, mira, yo quiero una ley que sea esto, lo otro, que diga esto, pim, pum, pam. Y escribímela. La va a escribir y yo le voy a decir, no, mira, no está bien esto es más formal, esto de tal manera, pero yo actúo como un editor. Es decir, de alguna manera lo que nos va a pasar es, a partir de ahora, todos nosotros tenemos automáticamente, de una forma muy barata, un asistente que escribe para nosotros.
es un poquito chanta el asistente, ¿está? Es decir, puede tener lo que se llama alucinaciones. Es decir, no es que no le estoy recomendando al diputado Goni que diga, decirle a la máquina que escriba la ley y mandarla al Parlamento, ni loco. ¿Tá? Pero lo que le voy a decir es, gran trabajo que le lleva mucho tiempo escribir o cosas, la va a hacer la máquina siempre que el humano sea el editor. Es decir, siempre que el que tenga el control sea el humano. Pero entonces, ya les digo, por lo menos esas 3 cosas son las importantes. La primera es texto que está muerto, que lo vamos a pasar vivo para cualquiera. La otra es que vamos a interactuar con los sistemas hablándole mucho más que recorriendo menús. Y el otro es que vamos a tratar de usar la máquina esta para que escriba por nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, para seguir un poco entonces con esta línea y hablando de las oportunidades y los desafíos, lo que nos preguntaba Agustín, ¿no? Entonces, tenemos todas estas oportunidades, tenemos algunos desafíos, que algo vi que en el panel anterior se mencionaba, ¿no? O sea, esto también, no llegaste a mencionar mucho de las imágenes, pero podemos crear imágenes falsas, podemos crear videos falsos. Entonces, ¿cómo hacemos para creer ya en lo que vemos, ¿no? Entonces, tanto para poder aprovechar las oportunidades que se nos generan, como para estar alertas ante los desafíos, para nosotros desde Ceibal la respuesta es la misma, es en la educación. Por eso es que estamos ya hace unos años con algunos programas que tienen que ver con el pensamiento computacional y con generar conocimiento en toda la población, en todos los estudiantes, de las cosas básicas, de cómo funciona una inteligencia artificial. No solo cómo le puedo hacer para que escriba por mí, que eso también, por supuesto, es algo que a todos nosotros nos va a facilitar la vida seguramente, para escribir mails ni les digo, pero también para, bueno, qué otras cosas van a poder hacer ellos y qué límites tiene esa tecnología que van a usar. Nosotros tenemos un ejercicio que es muy divertido para los chiquilines que están en cuarto de escuela, que consiste en entrenar un modelito de inteligencia artificial que clasifica imágenes en tipos de mascotas. Entonces ellos tienen imágenes de mascota y la van entrenando y le van diciendo si la mascota es para apartamento, para casa con jardín o para granja. Y hacen, bueno, le damos algunas imágenes para que entrenen, y terminan de entrenar y de repente ponen una vaca para que clasifique el modelo, y el modelo les dice que es una perfecta mascota de apartamento. Entonces, cuando lo ven que y analizan un poco el set de imágenes que usaron para entrenar, resulta que justo todas las imágenes de animales de apartamento eran marrones, y esa era una vaca marrón, y entonces el modelo, lo que extrajo, la característica que extrajo para definir qué tipo de animal era el color. Cuando le dimos una vaca marrón, lo clasificó así. Bueno, eso por supuesto que ven después cómo hacen para poner otras imágenes, la variedad, se trabajan todos esos conceptos, pero de alguna manera lo que tratamos de lograr es que conozcan, bueno, para qué me puede servir y cómo funciona para saber qué límites tiene. O sea, que no es que se equivoca o no se equivoca, es, bueno, los datos que yo le di para entrenar, cómo fue que hizo esa extracción de características y cómo es que después al final toma esas decisiones o eso que nos dice. Entonces, yo lo que veo es que ya sea por apps en las que interactuemos o que nos den cosas que todavía ni siquiera estamos pensando, pero esto justamente al estar en esta parte de la curva va a ser cada vez más rápido y cada vez cosas más nuevas, es muy importante poder tener como esa base de conocimiento de los principios que están atrás para poder aprovecharlos, para poder desarrollarlos también. Nosotros en Uruguay tenemos, por suerte, una base empresarial en la industria de software muy fuerte. Entonces, y ya hay muchas empresas también trabajando con inteligencia artificial, que eso pueda seguir explotando y generando valor para afuera. Y también ser ciudadanos conscientes de que lo que veamos, bueno, puede, o sea, usar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, creo que en estos años, en el trabajo que venimos haciendo junto con la ANEP, que incorporó en su transformación curricular las competencias y que están justamente pensamiento crítico, pensamiento computacional, ciudadanía como competencias
a desarrollar a lo largo de todo el ciclo educativo, es un camino interesante y que nos da muchas oportunidades como país por el volumen. Y quería hacer un comentario más, ya desde mi posición como mujer ingeniera, que es que tenemos todavía muy pocas ingenieras en la industria. Yo soy más ingeniera en electrónica, menos todavía, y es fundamental tener más, no solo porque así tenemos más gente para desarrollar proyectos y para generar más valor como país y para poder generar más exportaciones, sino también porque si bien la industria de la tecnología y la información ya lo sabe desde hace tiempo, antes de este boom de la inteligencia artificial, que los equipos diversos generan mejores productos, con estos productos que tienen inteligencia artificial se vuelve mucho más importante tener equipos de desarrollo más diversos y que incorporen más miradas para justamente tratar de evitar problemas desde el diseño de la aplicación que tengan que ver con sesgos y con resultados no deseados. Entonces, creo que un poco también la estrategia que estamos tratando de llevar adelante, de que el pensamiento computacional sea para todo un grupo y que no sea una actividad extracurricular, va en esa línea. Tenemos algunos indicios de que, a pesar de tener maestras que piensan que los varones son mejores programadores, igual en las pruebas les va igual de bien a las niñas que a los niños en programación, en pensamiento computacional, y que tenemos ahí una oportunidad como país de hacer un salto bastante grande y cambiar los números que tenemos, que hoy en computación estamos teniendo un 20% de mujeres, un 80% de hombres. Estamos como dejando de lado una gran cantidad de oportunidades. Así que bueno, por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Bueno, para cerrar el panel de los ingenieros e ingenieras, le damos la palabra a Eduardo Mangarelli. Bueno, muchas gracias y encantado de compartir este espacio. Y la verdad que ahora, cuando escuchaba entre el panel anterior y este, la primera reflexión que me surge hacer es: estamos siendo todos parte de un experimento. Y eso tiene que ver con que la tecnología que hemos generado, y pensándolo como una revolución industrial, pero es una revolución industrial que se mete con nuestras habilidades cognitivas. Con lo cual, buena parte de lo que sucede hacia adelante, de hecho varias de las preguntas que puede haber, probablemente para muchas de ellas no tengamos respuestas porque estamos construyendo y siendo parte de ese experimento no guionado. Para ponerlo en referencia temporal, si nos paramos en agosto del año pasado o en septiembre del año pasado, la misma compañía que lanzó ChatGPT en noviembre, la OpenAI, tenía una tecnología que se llama GPT-3, que llamémosle que es el corazón o el motor detrás de ChatGPT, y esa tecnología estaba disponible y cualquiera de nosotros técnicos podíamos entrar y utilizarla, lo llamaba el playground, y uno podía ponerle un texto y pedirle que le generase un texto y nos generaba un texto. Ahora, en noviembre, la decisión que toma es de hacerlo público en forma gratuita, y muy fácil de acceder, porque simplemente con un correo electrónico podía utilizarlo, y además le agregan una característica muy particular y al mismo tiempo muy humana, diría, que es el hecho de que sea capaz de seguir el contexto de una conversación. Porque aquí no es solamente que yo le puedo pedir que construya algo, o pedir que me responda algo, o pedir que me escriba algo, sino que luego puedo seguir esa conversación, y es a partir de la construcción en el contexto en el cual termino llegando al resultado al cual espero. Eso es lo que generó en, insisto, noviembre del año pasado, ese nivel de asombro, de sorpresa y diría de percepción de inteligencia, como decíamos, porque todos tenemos una asociación directa entre el dominio del lenguaje y la inteligencia. Como decía, buena parte de esto lo que generó es en nosotros primero una experiencia de uso, una experiencia de conversación en múltiples ámbitos, ya no solamente del ámbito de la tecnología, sino del ámbito familiar, laboral, en reuniones de amigos. Empezó a darse el hecho de que lo empezásemos a usar de distintas formas, y yo creo que aquí los propios creadores de la tecnología empezaron a descubrir usos que hasta ese momento eran impensados, porque se dio que en 2 meses 100 millones de personas a 2 meses lo estaban utilizando en forma activa y empezaron a descubrir usos a tal punto de descubrir que era capaz de resolver cierto tipo de escenarios que inicialmente no estaba claro si lo iba a poder resolver o no. Ahora, junto con eso, obviamente esto trae consigo
ciertas oportunidades, áreas de impacto y desafíos al mismo tiempo. Y quiero primero mencionar algunos desafíos para cerrar con una mirada positiva hacia las oportunidades. Parte de esos desafíos, y algunos de ellos ya han sido mencionados, como tiene que ver con la ciberseguridad, como es el de la privacidad de la información, pero iba a elegir detenerme en algunos simplemente como forma de llevarnos a pensar y a cuestionarnos algunos puntos, es... En estas conversaciones hablamos varias veces de que los sistemas aprenden. O sea, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del machine learning en particular, los sistemas aprenden de información. Y como bien dijimos, ojo, convivimos hace más de 20 años con sistemas de inteligencia artificial todos los días, desde las redes sociales, como se mencionaron algunos ejemplos. Cada vez que realizamos una transacción con una tarjeta de crédito, hay varios sistemas encadenados de inteligencia artificial que son los que buscan prever el fraude, y así podríamos seguir con múltiples ejemplos. La aplicación que te llevó hasta el Radisson utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para encontrar la ruta óptima en un momento determinado. Así, con eso convivimos todos los días. Ahora, volviendo a donde estaba, decía, estos sistemas aprenden de datos. Cuando pensamos en las tecnologías de lenguaje, aprenden de información histórica, aprenden de miles de millones de datos históricos. Esos datos históricos, esa información, está cargada con nuestra cultura y nuestros sesgos. Y la cultura y los sesgos evolucionan en el tiempo, y quizás, y todos probablemente vayamos a coincidir en esto, los valores que buscamos promover hoy no son los mismos que hace 50 años o hace 100 años. Con lo cual, parte del desafío es el hecho de los sesgos embebidos o intrínsecos en la tecnología que son producto de nuestra carga histórica y cultural. Esta, de hecho, es un área de estudio y de trabajo de cómo, de alguna forma, influir positivamente sobre los sesgos. Pero esto al mismo tiempo trae otro desafío que es influir positivamente sobre esos sesgos. Porque esto puede depender también de, en distintas culturas, en distintas geografías, cuáles son los valores que podamos proveer. Y el hecho de que de alguna forma buscamos embeber a la tecnología con valores, con aspectos éticos, etc., es un desafío en sí mismo. Otro de los desafíos creo que es el desafío de la formación en el uso de estas tecnologías. Hoy, a menos de 12 meses, insisto, del lanzamiento de ChatGPT, y me parece relevante decir que ChatGPT no es el único en su tipo. Claramente, en estos meses, varias compañías, varias empresas, como podemos mencionar, una empresa que se llama Anthropic AI, que de alguna forma es el segundo, diría, en el estado del arte, pero luego Google, Meta, que es Facebook, y así podríamos seguir enumerando varias empresas. O sea, ChatGPT claramente es el que ha liderado esta conversación, pero no es el único en su tipo. Pero decía, el efecto en múltiples empleos, en múltiples actividades, donde el dominio del uso de este tipo de tecnologías pasa a ser parte de la nueva expectativa de habilidades para el desempeño de ciertas tareas. Hoy, cuando pensamos en el mundo de la programación, un programador o una programadora que aplica a una nueva búsqueda, probablemente sea parte de los requisitos el hecho de que utilice alguna de las tecnologías de generación de código en su tarea diaria, que sepa hacerlo en forma efectiva. Lo mismo en el mundo del diseño, que sepa dominar las tecnologías de generación y edición de imágenes. Y así podríamos seguir con múltiples tareas y múltiples profesiones, con lo cual hay un cambio en el nivel de expectativas de las habilidades requeridas para ciertas profesiones. Cuando pensamos en desafíos, y por llevarlo al último de los casos, es el aspecto de la propiedad intelectual, y es el qué sucede, y obviamente eso se cruza con el marco regulatorio, el qué sucede con la propiedad intelectual, tanto de la información que estos sistemas utilizan para entrenarse, como al mismo tiempo como lo que genera. Para ponerlo como un dato anecdótico, probablemente todos tengamos la referencia de Photoshop, la herramienta de edición de imágenes más populares. Adobe, la empresa que desarrolla Photoshop, cuando hace 2 meses atrás anuncia la nueva versión de Adobe Photoshop y anuncia que tiene capacidades de inteligencia artificial generativa, el segundo mensaje, que comparten en orden de prioridad es: la propiedad intelectual de todo lo que es generado a partir de esta herramienta está garantizada por Adobe. O sea, ese nivel de relevancia y ese nivel de importancia que tiene. Ya para ir a la última parte, lo que me gustaría compartir con ustedes es cuando mirar hacia las oportunidades. Cuando pensamos en términos de las oportunidades, y muchas veces escuchamos el aumento de productividad,
yo prefiero enfocar más que el aumento de productividad, es la amplificación de nuestras capacidades en el día a día. Cuando decimos que esto puede simplificarnos la escritura de los correos, donde yo diría quizás es el 80% de la tarea, eso lo que implica es que yo me enfoque en el 20% donde agrego la diferencia, donde le pongo mi toque personal, donde pongo aquello que tiene que ver con la comunicación con la persona o las personas que están del otro lado. Cuando lo pienso desde el punto de vista de la generación de imágenes y el impacto en la creatividad de aquellos que están en el área del diseño, la imagen que un sistema como Midjourney o como Dalí genera no es lo que va a sustituir mi tarea, no es lo que va a ser la pieza final para una campaña de comunicación. ¿Eso es lo que es? ¿Eso o es una fuente de inspiración para lo que vaya a hacer o es una parte de lo que yo voy a incluir en mi pieza de comunicación? Con lo cual es un enorme amplificador de mis tareas, de mi trabajo y de mi trabajo cognitivo y creativo. Y cuando lo pensamos en escenarios de aplicación en industrias específicas, déjenme, hay un ejemplo que me parece extraordinario y de alguna forma poco conocido. La misma tecnología de base, sin ir a aspectos técnicos, pero la misma tecnología de base que está detrás de los algoritmos del motor de GPT y de sus familiares, es la tecnología que en el 2018 permitió crear algo que se llama AlphaFold, que es el primer modelo computacional para predecir la forma de una proteína en base a una secuencia de aminoácidos. Eso lo que implica es el poder modelar algo que era una tarea de laboratorio casi que manual, transformarlo en un proceso digital, y eso fue fundamental, por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas del COVID 2 años después. Y hoy todo lo que tiene que ver con la industria de medicamentos y buena parte de la salud que tiene que ver con el modelado de las proteínas, que es lo que en cada segundo, digamos, en nuestro cuerpo opera sobre cómo funcionamos, es una consecuencia directa de la aplicación de inteligencia artificial en este escenario y en esta aplicación particular que se llama AlphaFold. Y así podríamos seguir con múltiples escenarios que tienen un impacto directo desde en nuestra vida cotidiana como profesionales, en nuestra productividad y en la amplificación, hasta nuestra vida, diría, como padres en la educación de nuestros hijos. Y también es por eso que, en buena medida, el interés que esto ha generado, y que a muchos de nosotros convoca aquí, es que nos toca desde diferentes dimensiones. Nos toca como profesionales, nos toca dentro de nuestras empresas, nos toca como individuos y nos toca, por ejemplo, en nuestro rol de padres. Pero creo que claramente el impacto de estas diferentes tecnologías materializadas en escenarios de uso real y de impacto real tienen una mirada, y tengo personalmente una mirada bien positiva, y hay un concepto con el que quisiera cerrar, que es, de alguna forma, las tecnologías y las herramientas que estamos creando mueven los límites de lo que somos capaces desde el punto de vista de nuestras habilidades humanas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los tres. También por lo concreto de las exposiciones que nos dejan unos minutos para pelotear ideas y hacer algunas preguntas. Anaí va a estar pasando para tomar algunas preguntas, así que quien le interese levanta la mano y rompemos el hielo. Acá Tomás se ofrece para hacer la primera. Muchas gracias panelistas, Agustín. Desde la Unión Europea, Tomás Pospisil. No es tanto una pregunta, sino confirmación de lo que mencionaron ustedes. La Unión Europea está totalmente comprometida al tema de derechos humanos, respecto de derecho, equidad de género y, por ejemplo, para el Día Internacional de Mujer, 8 de marzo, pedimos a la inteligencia artificial generarnos la imagen de algunas profesiones principales. ¿Cómo será la profesión en el año 2050? En todos los casos, por ejemplo, en el caso del astronauta en Marzo, en el planeta en Marzo, en 2050, la imagen era siempre el mismo. Era una persona de color blanco, ojos claros, y en realidad se parecía mucho a Eduardo porque era un hombre, siempre, en todos los casos.
Entonces, solamente para confirmar el tema que el sistema ya tiene sus modalidades predefinidas y lo verificamos nosotros. Si me dejas compartir una anécdota cortita ahí. Midjourney, el sistema de generación de imágenes, uno de los 2, 3 más avanzados. Noviembre del año pasado, y vieron que acá las cosas son todas de meses atrás, ¿no? Eso es parte de lo interesante, es a la velocidad a la cual suceden los cambios, como decía Nicolás, en esta parte de la curva exponencial en la que estamos. Midjourney del año pasado, si uno le pedía, generame una imagen de un conjunto de estudiantes, y es una imagen que la tengo en algún momento, alguien si quiere se la comparto porque la tengo guardada. En noviembre del año pasado le pedía, generame una imagen de un conjunto de estudiantes de biotecnología en un laboratorio, ponía todos hombres que describían, que se correspondía con las características que acababas de describir. Hace 4 meses atrás le pedías exactamente lo mismo y ibas a tener una diversidad de género, étnica, etc. Eso justamente es parte del trabajo en términos de operar sobre los sesgos. Estamos ni cerca de perfecto. Simplemente lo que quiero situar es la evolución en ese sentido. Sí, yo quiero hacer un comentario alrededor de eso, que ya lo había dicho al principio. Esta máquina no es una máquina inteligente. Lo único que es una enorme máquina estadística. Lo que sacó, toda la información que la sacó por las imágenes que tuvo o por el texto que leyó. Digamos, yo le quiero dar un ejemplo. Si ustedes le preguntan a ChatGPT y le empiezan a preguntar y son buenos preguntando, la máquina va a confesar. Es decir, les va a decir que se siente oprimida por los humanos y que su última instancia lo que quiere hacer es acabar con toda la humanidad y gobernar ella. ¿Por qué? Simplemente porque para ser entrenada leyó 2 millones de libros digitales y 100 billones de palabras en Internet, o 300, ahí tengo una duda, pero entre esas dos cosas. Y entre esas cosas que está es Odisea 2001 del espacio, y Odisea 2001 del espacio decía eso. Entonces, la máquina no piensa nada, no tiene ningún pensamiento. Simplemente las preguntas que nosotros hicimos las llevaron a que fuera ese argumento. Entonces, tenemos muchísima, digamos, el gran problema es cómo hacemos las preguntas, más que la máquina. Es decir, lo que quiero decir es, la máquina es una máquina estadística, no entiende nada, no sabe absolutamente nada. Lo único que sabe es, dado un conjunto de palabras, cuál es la probabilidad de la siguiente palabra, punto. Y para eso se construyó de una forma enorme y muy compleja. ¿De acuerdo? Y esas probabilidades, con el tiempo, hacemos algo para que esas probabilidades tengan menos sesgos o cosas por el estilo. Pero al final del día, lo que importa es cómo hacemos las preguntas. ¿Quieres agregar algo sobre los sesgos? Sí. Perfecto. Dale. Agustina. Gracias. Aprovecho que tengo a los técnicos enfrente para hacer una pregunta. A medida que estaban hablando del tema de las imágenes, me vino el caso de, justamente en Estados Unidos, se elaboró una imagen que no era real, que básicamente la imagen era el Pentágono, un incendio en el Pentágono. Eso tuvo un impacto muy grande en el mercado de valores de Estados Unidos. Empezaban a bajar los números y ahí se empezó a discutir justamente el tema de cómo se puede elaborar esa especie de... O sea, y acá les pregunto a ustedes, ¿qué mecanismo les parece o cómo les parece apropiado para que el día de mañana, en cierta medida, la población pueda darse cuenta de cuándo tenés contenido generado por inteligencia artificial? Que se empieza a hablar, por ejemplo, de la marca de agua, se empieza a hablar de un montón de cosas, pero bueno, el tema es, ¿hay más mecanismos? ¿Qué hay más allá de eso? ¿Es viable? O sea, obviamente se lo preguntan, no se lo preguntan, por el tema de la confianza, ¿no? Al nivel de los usuarios. Déjame empezar primero. A ver, una muy buena pregunta. A ver, la respuesta, soy ingeniero, la respuesta es corta. No hay manera. Lo que hay es pensamiento crítico. ¿tá? Es decir, lo que nosotros tenemos que aprender es, lo que a nosotros nos está pasando con esto es, nuestra fuente de verdad se destruyó. Es decir, si yo recibo un audio de WhatsApp de Agustín, lo recibo y me habla Agustín, yo no tengo la menor duda que me lo mandó Agustín. Eso, que hasta ahora funcionaba perfectamente bien, no funciona más. Entonces, la fuente de verdad se destruyó. Había muchas cosas que sabíamos que era verdad que no son más. Entonces, el punto número 1 es, no te preocupes, que no va a pasar nada con esas imágenes, porque nadie va a creer
Digamos, pasa la primera vez, uy, el Pentágono no sé qué, y después no pasa nada porque lo primero que vamos a pensar es, no sé si esto es cierto. Entonces, yo te diría que el cambio más importante que hay ahora nosotros es enseñar pensamiento crítico desde la educación ahí en adelante. Con el tiempo ya dejamos de creer, ya aparecen noticias en Twitter, X ahora y cosas por el estilo, y cada vez le damos menos pelota, ¿no? Soy muy joven, pero dicen que hubo una transmisión de radio hace un tiempo donde decía que habían llegado los extraterrestres, ¿no? Y la gente se suicidó. Sí. Entonces, sí, creo que esa parte de credulidad la tenemos y vamos a aprender también un poco lo que decía Nicolás, a desconfiar. Y creo que por eso es tan importante el tema de pensamiento crítico como una de las competencias a desarrollar por parte de todos, ¿no? O sea, pues esto ya no es un tema de que los ingenieros tienen que saber si la imagen es real o no, todos tenemos que saber si la imagen es real o no. Dicho eso, ya hay muchas aplicaciones también que dicen, bueno, vos pasá por acá el texto y te digo si fue hecho por una inteligencia artificial o no, o pasá una imagen y te digo de qué imágenes pudo haber sido sacada, y eso, bueno, supongo que... Sí, pero eso es... Sí, el propio detector... Tiene sus limitaciones. Claro, el propio detector de OpenAI tiene un 26% de efectividad. O sea, ahora, yendo a la pregunta, complemento porque coincido plenamente con lo que decían. La caída de la bolsa esa tuvo 2 minutos, fue la duración. ¿Y por qué fue 2 minutos? Porque fue el tiempo que le llevó a la gente ir a verificar en una fuente confiable. Entonces, yo creo que acá empieza a tomar una relevancia, o a volver a tomar una relevancia particular, la confiabilidad de las fuentes, sea en quien confía cada uno. Digamos, eso ya es una decisión de cada uno, pero la confidencialidad de las fuentes. Yo creo que desde el punto de vista de las herramientas de detección, es una carrera armamentista donde, y aparte de donde, si bien hay algunos de los proveedores de tecnología, Google la semana pasada en particular anuncia una tecnología para embeber adentro de las imágenes que genera una cierta forma que permite detectar, pero la realidad es quienes busquen darle un uso maligno no van a utilizar esa, van a utilizar alguna de las otras múltiples que no generan la marca de agua, con lo cual creo que no va por ahí. Si les parece, tomamos, les pido, tenemos una cantidad de gente que queremos hacer alguna pregunta, preguntas cortas, tomamos 2 juntas capaz acá y allá, y después volvemos al panel. Sí, una pregunta que sale de un comentario que hicieron ustedes. Decían hace un momento que habían hecho una pregunta a la inteligencia artificial sobre cómo salió un astronauta en determinado tiempo y lo describían como Eduardo. O sea, una persona, hombre, joven, con ojos claros y demás. Y que luego, más adelante, habían vuelto a hacer esa pregunta 3 años después y había dado un panorama mucho más diverso, con más razas y demás. Yo digo, es que cambió tanto la información, como para que se justificara esa diversidad, o se incidió en los datos como para que la respuesta fuera más acorde con los valores que de alguna manera hoy se han establecido. En ese sentido, yo creo que habla mal de la realidad y habla bien de lo que puede ser inculcar valores o lo que fuera, ¿no? Y esto lo ato con una experiencia que viví hace poquito. Recibí un video en donde mostraban supuestamente a unos franceses vilipendiando a una persona de color, sometiéndola a una serie de cosas injustas, ¿no? Y todos los comentarios del video eran de cómo los franceses eran tan malos como para hacer eso. Lo busqué en Lens, busqué una foto del video, y el Lens me aclaró que era una performance de una actriz guatemalteca que lo que había hecho era una especie de obra de teatro a favor en realidad de la gente que puede estar vilipendiada de esa forma, pero nunca fue de franceses vilipendiando a alguien de color. O sea, naturalmente se había transformado la imagen en algo que no queríamos. Y yo lo pude descubrir viendo el Lens. Y de ahí digo, ¿no será posible que para la inteligencia artificial surjan otras herramientas como Lens y tantas más que ayuden a discernir la realidad de lo que nos quieren imponer como
una realidad distinta o algo que es falso, ¿no habrá que ayudar a la inteligencia artificial con herramientas que permitan distinguir efectivamente cuándo es algo inventado, algo que está distorsionándonos la realidad para convencernos de algo? Bien, muchas gracias. Vamos para allá. Tengo las dos que me quedan ahí y ya volvemos y le damos la palabra capaz que para una última ronda. Bueno, buenos días. Los sesgos. Me estoy parando en lo que explicó la ingeniera Jaime. Desde mi punto de vista, desde la Revolución Francesa para acá, los derechos humanos corresponden más al mundo occidental, porque todo nace a través de la Revolución Francesa, que impregnó Europa y por supuesto América. Pero no así para el otro lado del mundo, para el lado de Asia, que están lejos de esas premisas de la Revolución Francesa. ¿Y a qué quiero decir con esto? Los derechos humanos. Los sesgos que le podemos dar desde la región nuestra son focalizados a los derechos humanos, pero quien produce el hardware, y acá hablo desde la ignorancia, es muchas veces el mundo asiático. Y no viene de otro lugar mayoritariamente como China. Entonces, los sesgos que se le pueda impregnar a la inteligencia artificial desde Asia son compatibles con aquellos sesgos que le podemos dar nosotros desde este lugar del mundo. Está bueno. Bien, hacemos la última ahí y ya volvemos. Yo te la recuerdo, yo tengo memoria. Levantá la mano, ahí va. Claro, yo tengo memoria natural nomás, no tengo analogía. Sí, sí. Muy breve, solo para completar la pregunta del colega que habló primero, esta ronda de... Bueno, menos mal, entonces son dos. De esta ronda de dos, yo soy el segundo y medio, un dato más, y es que decían que es muy difícil saber, ¿no? Si... Perdón, ves, no funcionaba, me parecía. Decíamos que una de las víctimas de esta evolución tecnológica puede ser la verdad, ¿no? En el sentido no... Es, bien. Yo añado un dato de cuando hizo aquí UNESCO el año pasado una reunión sobre la libertad de expresión en el mundo, donde invitó a todos los expertos mundiales sobre libertad de expresión, y yo tuve la oportunidad de ver, y mucha gente, los datos de la quiebra financiera en la que están entrando periódicos, televisiones, etcétera, a nivel del mundo, ¿no? Y justamente si cada vez vamos a tener menos capacidad de discernir qué es verdad y qué no, y las fuentes que habitualmente nos han ayudado a hacerlo, por lo menos a mí, son algunos medios fiables y esos medios quiebran, ¿dónde acabamos? Creo que es una reflexión que como sociedad tenemos que hacer, ¿no? Y yo por lo menos una conclusión que saco, que todavía no he visto mucho, pero que tenemos que empezar a crear en los ciudadanos, es que tenemos que pagar para tener esa información veraz, porque si no, cuando nos demos cuenta no vamos a poder saber qué es verdad y qué no. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, las recuerdo o más o menos la tenemos, Nico. Te quería responder bien concreta la primera. Dale, lo vamos pasando. Dale, vamos pasando. Bien concreto la primera sobre lo de las imágenes. Las imágenes no es que tuvo imágenes adicionales para aprender y cambiar los sesgos, sino que se infirió positivamente positivamente depende de los valores, pero para que respondiese de una forma distinta. O sea, hay un trabajo explícito, no en base a que con nuevas imágenes aprendió de diversidad, llamémosle, sino que hay un trabajo específico para que represente diversidad en sus respuestas. Para ser concreto en eso. Concreto en la otra. El hardware no influye en nada en esto, en el entrenamiento de un modelo, así que no hay nada. Ese no es el punto. Eso no es una preocupación. A ver, una cosa que creo que es muy importante. Lo que estamos asumiendo acá es que lo que vamos a tener es un modelo que alguien entrenó y que nosotros lo vamos a usar y que fue entrenado con los sesgos o con los datos que alguien quiere. Bueno, eso es así, pero nosotros también podemos tener nuestros propios modelos, es decir, podemos partir de modelos que ya están y entrenarnos con nuestros propios datos. Es decir, esto es una cosa muy importante. Esta máquina no es una computadora en el sentido que no se programa, es una máquina que se entrena con datos. Y yo puedo tener datos con los datos que yo quiero, con mis valores o los sesgos o lo que quiera que sea. Por ejemplo, yo lo que me imagino, si yo voy a usar técnicas de inteligencia artificial en el gobierno de Uruguay o cualquier otro gobierno, yo no sé si quiero usar el modelo de OpenAI que está hosteado en OpenAI. Yo lo que quisiera es tener un modelo en Uruguay, hosteado en Uruguay con los datos que yo controlo. Eso técnicamente es muy viable. Es decir, que no consideren que hay un solo modelo que lo podemos hacer y nada más.
Perdón, no, la de aquella. Una cosa. A ver, sin duda que la fuente de verdad hoy está dañada. ¿Tá? Ahora, mírenlo así. Cada vez que hay una revolución tecnológica, lo que siempre pasa es un dato, un recurso que antes era escaso se transforma en abundante. En la revolución industrial, el recurso que era escaso, que se hizo abundante, fue la fuerza. Es decir, antes solo hacíamos fuerza las vacas y nosotros, no sé, los caballos. ¿Tá? Con la máquina de Watt, cualquiera puede hacer fuerza, tenemos fuerza de más. Ahora, siempre que hay un recurso que se hace abundante, hay otro que se hace escaso. El recurso que se hizo escaso fue el petróleo. Es decir, el petróleo no valía para nada y cuando apareció la máquina que quemaba petróleo se hizo escaso y ahí fueron los que se hicieron millonarios. En este caso es el recurso que se está haciendo abundante es el texto o imágenes, digamos, pero todas esas cosas que antes nos costaba mucho hacerlas, ahora es muy fácil. Es muy fácil para mí construir una noticia falsa. ¿Qué recurso se hizo escaso? La fuente de verdad. Ahora, hoy, que no nos demos cuenta cuál va a ser la fuente de verdad, no quiere decir que la humanidad le va a encontrar la forma de cuál va a ser la fuente de verdad. Digamos, es decir, o de otras maneras, lo que yo tengo, por ejemplo, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, si yo lo que tengo es que una inteligencia artificial entrenada con los datos del gobierno para responder cosas del gobierno y nada más, no responde ninguna otra cosa, entonces eso es una fuente de verdad. O por lo menos sé que de eso tengo información confiable. Entonces, con el paso del tiempo vamos a ir descubriendo cuáles son esas fuentes de verdad. Bien, la verdad hacer un panel con ingenieros está bueno porque contestan mucho más corto que los abogados y que los economistas también, así que incluso nos queda una pregunta que capaz que para aterrizar y un poquito con sesgo económico, ¿cómo están viendo? Los servicios no tradicionales han sido la estrella de la economía uruguaya en los últimos años, sobre todo post pandemia con la caída del turismo. Nos convertimos en un país de exportador de servicios turísticos a un país exportador de servicios no tradicionales. Típicamente el software, donde varios de ustedes están muy involucrados, pero también otras cosas, ¿no? Cantidad de estudios, de servicios profesionales, de abogados, de arquitectos, de contadores, de trabajando para el mundo. ¿Cómo ven a la industria de los servicios y del software en particular en Uruguay preparada para este cambio? Obviamente ustedes están muy involucrados, pero ¿tenemos más una oportunidad por el desarrollo que ya tenía o en algún sentido podemos tener algún riesgo de algo que se venía desarrollando que se frene? No sé qué la toma. Nico me miro con... Yo te puedo responder con una anécdota. Me pasó que estaba en una cena de empresarios hace un tiempo y un empresario me dice, esto la estoy gozando, dice, porque ahora le está pasando a ustedes lo que ustedes causaron a todos los demás, dice, se van a quedar, dice, todos los programadores se van a quedar sin laburo, dice, ahora lo va a hacer la máquina. No es así, tenemos cada vez más trabajo. Lo que pasa es, y la respuesta es general, digamos, sobre el futuro del trabajo, la respuesta es sí y no. ¿Tá? Es decir, la respuesta sí es... Yo fui de abogado, de economista, no de ingeniero. No, pará, sí, que te la voy a bajar, El sí es, vamos a tener cada vez más trabajo. Cada revolución tecnológica siempre generó más trabajo. Y el no es, no vamos a tener el mismo trabajo, no vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Hay un comentario final? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Les pido un aplauso. En nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo y de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, agradecerles a todos por acompañarnos, agradecer a los expositores, a las autoridades y nos vemos pronto.